¿Cómo se llegó a esta sorpresiva, digamos, localización de la familia de este narcotraficante en Córdoba? Llegó la alerta desde Ecuador, se puso rápidamente en marcha un operativo de inteligencia y de investigación hasta llegar a esto, ¿no? Juan Pablo Quinteros es el ministro de Seguridad de la provincia. Hoy en conferencia de manera conjunta con la ministra Patricia Bullrich dieron algunos detalles de lo sucedido y de cómo se trabajó para llegar justamente a apresar o a retener a la familia de Macías y luego deportarla. José está justamente con el ministro. José Orlando, ¿cómo estás? Hola, José. Buenas noches. Buenas noches, Cruz. Buenas noches, Gerardo. Estamos en el despacho en Casa de Gobierno del ministro Quinteros, que sigue trabajando en este tema. Sin lugar a dudas, una noticia de impacto internacional, pero que hay muchas cuestiones para responder. Escuchábamos atentamente el informe que presentaban, el anticipo de esta entrevista, y hay cuestiones que todavía las autoridades están investigando y que quedan para ver si hay alguna duda con respecto a si hay todavía un movimiento de la banda que lidera este narcotraficante en Córdoba, cuál es el vínculo y otras cuestiones más que se sigue trabajando arduamente. Lo que podemos agregar al informe es que la familia de Fito Macías está en una base militar en Ecuador, bajo la custodia de aquel país, y hay que ver entonces cuál es el trazado y algunas cuestiones de por qué esta familia elige Córdoba como base, ¿no?, de operaciones a partir de todo lo que ocurrió en Ecuador. Ministro, ¿cómo se inicia la investigación? Han dicho que fue un llamado anónimo, pero ¿ya había alguna cuestión que hacía de seguir en los pasos de esta familia? Buenas noches. No, la verdad que llama la atención que esta familia se pudiera mover por el mundo sin ninguna alerta de Interpol. Ingresaron a la Argentina en los primeros días de enero con sus pasaportes reales, los 5 familiares directos de Macías, y ingresaron porque no había ni el alerta azul para paradero ni tampoco el alerta roja para captura, con lo cual pudieron ingresar de manera común como lo hace cualquier turista. Y lo que pasó ayer fue pese a que ya tenían una propiedad adquirida en Córdoba, ¿no? Lo que se procedió ayer es, tras una orden de la Dirección Nacional de Migraciones, en la que se resolvía cancelar la residencia transitoria de estas 5 personas, que eran en principio los que nosotros teníamos determinado luego de una denuncia y una investigación de la policía de la provincia de Córdoba. Eso lo quiero aclarar y dejar absolutamente asentado, porque el registro histórico fue así. Nosotros recibimos una denuncia en este ministerio, lo pusimos como ministro, lo puse en conocimiento del jefe de policía. A partir de ahí comenzaron a actuar las áreas especiales de investigación y a las 72 horas ya teníamos casi acreditado por completo que estas personas estaban en Argentina. Pusimos en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía Federal. A partir de ahí se comenzó a trabajar en conjunto, y luego un trabajo en conjunto que lo debo destacar porque es inédito que se haya trabajado de esta manera tan coordinada, tan ordenada. Pudimos hacer un operativo absolutamente exitoso que comenzó hace una semana, poco más, 9 días, que hace 2 días estábamos esperando con las fuerzas especiales poder acceder y tener estas personas aprehendidas o retenidas para poder sacarlas del país. Ayer a las 1 de la mañana los pudimos sacar de Córdoba en 2 aviones de la provincia, los llevamos a la base aérea de Aeroparque, y inmediatamente que llegamos se lo subió, nos estaba esperando la ministra Bullrich y el ministro Petri, y a partir de ahí los pudimos subir a un avión de la Fuerza Aérea Argentina, y esta mañana, una vez que tuvimos la confirmación de que habían llegado a Ecuador, hicimos la conferencia de prensa que seguramente todos vieron. Antes de continuar con la entrevista, voy a pedir que tenemos un rebote con el retorno y eso por ahí molesta en la posibilidad del diálogo. Gerardo Cruz, Quinteros tiene justamente el retorno, escucha sus preguntas. Bien, gracias. ¿Qué tal, ministro? El hecho de que la familia de Macías se haya refugiado en Córdoba, ¿los hace pensar en la posibilidad de que parte de la banda perteneciente a este narcotraficante puedan estar en la Argentina?
No, en realidad nosotros no tenemos absolutamente ningún indicio que nos haga presumir que la actividad que vino a hacer la familia tenía que ver con el tráfico de drogas o la actividad que desarrollan habitualmente en Ecuador. En realidad lo que creemos que vinieron a la Argentina escapando de una situación muy caliente para el narcotráfico y la pelea de bandas en Ecuador, y seguramente han pensado o suponían que iban a tener un lugar tranquilo para estar. Evidentemente menos de 2 semanas después de su arribo, a los 14 días exactos de su arribo, se dieron cuenta que no habían elegido un buen lugar para estar, y ayer amanecieron en un country de Falda del Carmen, hoy amanecieron expulsados hacia su país natal, ¿no? Hacia Ecuador. Quinteros, usted señala que les llega un dato a partir de lo cual se pone en marcha la investigación. ¿Cómo funciona cómo es posible que no haya habido antes alguna alerta derivada de la operación inmobiliaria? Es decir, alguien viene, compra con dólares al contado una propiedad millonaria en un country así, y viene una familia de Ecuador, se asienta a vivir allí. Es decir, antes de este dato que puede haber aparecido, ¿no hay alertas por este tipo de operaciones que pongan en aviso de que algo raro puede pasar? Bueno, Gerardo, usted entenderá que si hablamos de esa modalidad estamos hablando de lavado de activos, un delito claro, de carácter financiero que claramente tiene y económico, que claramente tiene un fuero que no es el provincial sino el federal, con lo cual me excede la posibilidad de respuesta la pregunta que obviamente todos nos estamos haciendo. Y la segunda pregunta es la que le formulaba al comenzar la nota: ¿cómo puede ser que esta familia se moviera libremente por el mundo sin una sola alerta de Interpol o de las fuerzas ecuatorianas que no pusieron sobre aviso sobre la modalidad de esta familia de no estar en Ecuador y estar en otros lugares del mundo? Acá llegaron en un vuelo comercial de Guayaquil a Córdoba y entraron como cualquier turista con sus pasaportes verdaderos, por lo cual su pregunta es atinada, pero no puedo darle esa respuesta porque claramente excede a lo que yo le pueda informar. De cualquier manera, sí le digo que inmediatamente que nosotros tuvimos conocimiento de esta posibilidad, porque era simplemente una posibilidad, una denuncia anónima, recibimos un montón de este tipo, nos pareció que había muchos datos que podían ser verificados, y antes de las 72 horas la policía de la provincia de Córdoba con la Dirección de Investigación Antiterrorismo y con la Dirección de Investigación Criminal ya casi teníamos constatado que estas 5 personas estaban en Córdoba. Y le aclaro, no fueron 5, fueron 8 las personas que logramos retener y mandar de vuelta a Ecuador. Ahora, ¿por qué son deportados si no había pedido de captura y tampoco pesaban imputaciones sobre los miembros de la familia? Bueno, porque en realidad el término exacto es el que le acabo de decir. La resolución que nosotros tuvimos de migraciones fue la cancelación de la residencia transitoria. Eso hay una resolución fundada de la Dirección Nacional de Migraciones, por lo cual, por posibilidad de alterar la paz social o estar vinculadas a narcoterroristas, lo puede disponer. Y nosotros lo que hicimos fue, en función de esa orden de una autoridad nacional, proceder a retenerlos, notificarlos y llevarlos a Buenos Aires para que en definitiva el procedimiento lo terminara haciendo el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa de la Nación. Bueno, habría muchas cosas más para preguntarle, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por los datos y seguiremos en los próximos días indagando más sobre esta historia que pone a Córdoba en el centro de esta escena. Gracias, Quintero. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros también lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Bien, José, muchísimas gracias.